ever loved me like she did. Y ahora sí, nos metemos con Nuria Mendizábal a hablar de energía. Hoy salió tapa del diario Clarín que el gobierno no logra aplicar la segmentación tarifaria y suspende los aumentos. Así que esto vamos a hablarlo con Nuria. Nuria, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal tanto tiempo? ¿Qué tal la semana? Bien, movida para nosotros. Sí, la verdad que sí. Movida. Bueno, ¿qué les dije la semana pasada, el sábado pasado? Crónica de una muerte anunciada. ¿Ya murió? Así que ya está ahí, está en grave, digamos. Bueno, les cuento un poco la novedad en este sentido, es un poco lo que habíamos comentado. Se anunció el gobierno, la Secretaría de Energía avisó, digamos, a través de una nota a CAMESA, que es la que se encarga de el mercado del gas, de la electricidad, que por única vez se instruía a las distribuidoras a frenar los aumentos y a la vez por este mes, en septiembre, que ya se habían instrumentado, y a la vez instruyó a las distribuidoras a que sean las que identifiquen a los clientes que poseen en cada nivel tarifario. Es decir, ¿se acuerdan que yo les había comentado que la clave de la segmentación por ingresos y patrimonio tiene que ver con poder identificar los ingresos y los patrimonios de los hogares? Y que la dificultad de la segmentación está asociada directamente con que las distribuidoras tienen bases de usuarios que son medidores, o sea, viviendas. El gobierno, con esta inscripción general que se hizo por internet, intentó que las personas, los usuarios de los servicios públicos, se inscribieran, pusieran su nivel de ingreso y a partir de ahí generar la segmentación, ¿no? La diferencia entre el nivel 1, que sería el de altos ingresos, hogares que perciben más de 390.000 pesos por mes, o que tienen 3 autos, o que tienen 3 casas, o una embarcación, o un avión. Ese sería el grupo nivel 1. Pero el problema es que en este grupo quedan los que tienen estas características, pero también los que nunca se anotaron. Claro, lo que comentábamos el otro día. Exactamente. Sí. Entonces, esa dificultad hace que se haya llegado a que el 40%, entre el 30 y el 40%, depende de los casos, hayan quedado en el nivel 1. Y por supuesto, dadas las condiciones del país, podemos con certeza decir que ese número, ese universo no contiene efectivamente a los de altos ingresos nada más. Entonces, el impacto que puede tener una medida de estas características sobre el ingreso de personas, por ejemplo, que no se inscribieron porque no se enteraron, es enorme, el impacto político, el impacto social, por eso lo detuvieron. Y solo un comentario respecto de esto: me parece que esto de que el gobierno, desde la Secretaría de Energía, instruya a las distribuidoras que sean las que tienen que identificar a los niveles de ingreso de los hogares, claramente es una oración que es letra muerta, ¿no? Porque, como hablábamos el sábado pasado, identificar nivel de ingresos y patrimonio de los hogares requiere el cruce de bases de distintos organismos estatales. Es una cuestión compleja. Sí, hablamos de que no se comparten bases dentro del gobierno. Sí, algo. Y para que tengan una idea, para el que acomplejía el sistema eléctrico, del gas pareciera ser que se va a continuar, hay que ver, yo tengo dudas también, pero para que se den una idea, el ENARGAS, que es el ente regulador del gas nacional, por cómo se dieron las reformas de los 90, tiene jurisprudencia nacional, y dentro del ENARGAS es el quien controla a las 2 transportistas del norte y del sur, y a las 8 distribuidoras que distribuyen el gas por las provincias. Los usuarios de gas son menos cantidad, porque el gas no llega, como saben, hay un montón de población que todavía consume gas por garrafa. En cambio, en el caso de la electricidad, dadas las reformas que se hicieron cuando se privatizó el servicio de energía eléctrica, el ENRE solo regula a Norte y Sur, el ENRE, que es el ente regulador nacional. Después son jurisprudencia provincial, por lo cual en cada provincia a veces tenemos más de una distribuidora. Y además hay un montón de cooperativas, o sea, las bases de usuarios no las tiene un monstruo como puede ser de Norte y de Sur, que son grandes empresas. Son pequeñas, quizás los que viven en el interior lo tienen clarísimo. Por ejemplo, para dar un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que es un monstruo, hay 200 cooperativas, hay 4 distribuidoras provinciales y hay 2 distribuidoras que dependen del AMBA, que son de Norte y de Sur. Ese es el nivel de complejidad de las bases de usuarios.
A eso hay que sumarle el cruce con la información de ingresos y patrimonio que generaría el gobierno nacional. Entonces, bueno, es complejo. Yo diría que la verdad que por un lado me parece una buena decisión del gobierno frenar esto, porque era chocarse contra una pared. Eso hay que decirlo, digamos, pero bueno, estamos arrastrando las consecuencias de, Nuria, de la decisión de Guzmán, ¿no? De avanzar de esta forma con la segmentación. me parece importante aclarar. Entonces está suspendido, porque hay notas que dicen que a partir de octubre, el que no se anotó, se puede confirmar eso hoy acá. Digo, para... La nota dice que por única vez. Yo lo que estoy diciendo acá, es decir, por única vez me refiero a que se suspende este mes. O sea, en octubre... lo que llegue en octubre no va a estar con la quita de subsidios. No es que se dijo, se acabó la medida. Está bien, entonces es lo por que yo uso. estoy advirtiendo es que, dada la complejidad que estamos conversando, Sí, que no se soluciona de un mes a otro. Es muy poco probable que esto en un mes se resuelva, digamos. Claro, ¿no? claro. Nuri, nos metemos rápidamente con el tema de los gasoductos. Primero analizamos un poco qué fue lo que está pasando en Rusia con los gasoductos rusos, Bueno, ahora, ahí en el mar Báltico. Nos vamos al mundo, a lo global, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía importante hoy, algo que no salió en los medios, pero no sé, digamos, cuánta relevancia se tomó, es algo muy relevante. Esta semana hay 2 gasoductos, primero para contarles a los oyentes que quizás no sabemos, que se llaman Nord Stream. Nord Stream 1 y 2 son controlados por Gazprom. Gazprom es la empresa estatal rusa y lo que tienen de llamativo, digamos, de importante, son gasoductos que pasan por el mar, por aguas internacionales y conectan a Rusia con Alemania. Para que tengan una idea, Rusia, todos sabemos, hemos escuchado que es el gran proveedor de gas de Europa. Gas natural, que va por gasoducto. Recuerden que yo les contaba, si no tenés que mandar a licuar el gas para que vaya por barcos, pero en general pasan por gasoductos. Y la mayor parte de los gasoductos que conectan Europa con Rusia, ¿saben por dónde pasan? Por Ucrania. Entonces, la guerra de Ucrania generaba un gran conflicto para Rusia en ese sentido. Entonces, los gasoductos Nord Stream 1 y 2 daban la posibilidad de evitar el pasaje por Ucrania y conectar directo con Alemania, Rusia y Alemania, y pasar el gas. ¿Qué pasó? Efectivamente, esta semana hubo 4 inexplicables fugas de gas en el mar Báltico, en la zona de Dinamarca y Suecia. No fueron todas a la vez. Una sucedió el lunes en el Nord Stream 2, el martes hubo 2 en el Nord Stream 1 y el miércoles otra más, 4 en total en el Nord Stream 2. Se notificó una caída de presión y se calificó de sin precedentes los daños registrados. Esto genera imágenes, uno se ve imágenes satelitales de burbujeos de varios metros de largo en la superficie del mar, que hacen imposible la inspección inmediata de los gasoductos y que podría traer graves consecuencias económicas y también ambientales, por supuesto, porque lo que se libera es gas metano, que puede afectar a los ecosistemas marinos de la zona, pero también puede agravar el efecto invernadero. Todavía no está claro cuál es la consecuencia total. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Por qué es importante? Porque estos gasoductos son relevantes, muy importantes para la provisión del gas ruso. Para que se den una idea, y cómo están involucrados en la guerra de Ucrania. El Nord Stream 1 desde 2011 está en funcionamiento, pero hace unas semanas casualmente Rusia interrumpió los suministros alegando que había una fuga de aceite en la única estación compresora de gas que todavía funciona. El Nord Stream 2 estaba por ser inaugurado en principios de este año y dada la situación de guerra y las presiones de la OTAN y de Estados Unidos contra Alemania para que no habilite el gasoducto, Alemania terminó frenando la autorización. El proceso de autorización estaba por salir. Esto era muy importante para Alemania porque el gasoducto Nord Stream 2 le iba a permitir abastecer a Alemania el 50% de su consumo de gas. Y además suponía para Rusia, para Gazprom, la empresa estatal, 15.000 millones anuales. Por eso, ¿por qué hay oposición de Estados Unidos, del Reino Unido, de Ucrania? Casualmente la guerra estalla cuando está por habilitarse este gasoducto, porque eso significaba un cambio sustancial en las relaciones de fuerzas entre Rusia y Estados Unidos con relación a Europa. Respecto de este hecho puntual, que se desconocen las causas hasta el momento, pero sí sabemos que 2 estaciones sismológicas de Suecia y Dinamarca registraron al mismo tiempo que empiezan a observarse las burbujeos en el mar Báltico, registraron potentes explosiones submarinas.
Por lo cual, Dinamarca y Suecia están diciendo que casi con certeza esto fue un acto intencionado, es decir, un sabotaje. La OTAN salió a decir que iba a responder con determinación si hubo algún ataque, algún sabotaje. Dijo que esto tenía grandes consecuencias en relación a los precios de la energía y al aumento de la inflación. La Unión Europea salió a decir que también iba a responder con fuerza a la acción de sabotaje. Pero el tema es quién hizo el sabotaje. Estados Unidos es el primero que uno podría observar, porque Sí, a quién le conviene. Claramente. Exactamente. Estados Unidos salió a decir Yo que fui. no tiene nada que ver con esto, Obvio. por supuesto. Claro. Pero casualmente, miren qué interesante, hay un eurodiputado polaco que en estos días dijo, gracias Estados Unidos por las fugas de gas. Lo sacó, lo tuiteó. Y a la vez retuiteó una declaración que hizo Joe Biden en febrero de este año, donde decía que amenazaba a Rusia con acabar directamente con el Stream 2. Las cadenas de comunicación internacionales, como sabemos, ¿no? Los grandes medios hegemónicos a nivel internacional nos dan una pista de cuál es la interpretación de este hecho que se va a querer instalar. Y empiezan a hablar de una guerra híbrida de Moscú contra Europa. O sea, plantean que es probable que sea autoría de Rusia y que esto tiene que ver con que Rusia está empezando a instalar una guerra híbrida que tendría que ser que va a empezar a sabotear infraestructura estratégica de Europa. ¿Qué dice Rusia? Porque esto no sucede en cualquier momento. Sucede en el mismo momento, el jueves, Putin anunció que Rusia iba a anexar 4 regiones ucranianas que recientemente celebraron referéndums para incorporarse a la Federación Rusa. El viernes, ayer, se iba a llevar, se pone en efectividad este anexo de estas 4 regiones. Y en este contexto, cuando anuncia Putin, dice, además de decir que insta al régimen de Kiev a que se siente a negociar, acusa directamente a Estados Unidos de la voladura del Nord Stream. Dice literal, Washington exige más y más sanciones contra Rusia, pero todo ello conduce a la desindustrialización de Europa. ¿Por qué dice desindustrialización? Porque la industria de Europa requiere del gas ruso para funcionar. Y termina diciendo, Estados Unidos ha comenzado a destruir la infraestructura energética de Europa. El viernes, ayer, se iba a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos dijo que quería que se tratara el tema, condenar los referendos de anexión del territorio ucranianos a Rusia, y Rusia llevó como tema el presunto sabotaje de los gasoductos. Biden respondió ayer que no dejará intimidar por palabras y amenazas de Putin. En definitiva, como conclusión, la energía, así como lo personal es político, la energía es política también. El tema energético en relación a Rusia y Europa Central y Oriental es esencial para la generación de electricidad para las industrias europeas y la calefacción doméstica. Europa está entrando en su invierno en unos meses. Son inviernos muy crudos. Los precios del gas natural ya están cerca de máximos históricos, incluso se acuerdan que yo les decía antes de la guerra, y ahora con la guerra se dispararon. Sí. Rusia necesita Ucrania para pasar el gas por sus territorios. El Nord Stream 2 era lo que iba a generar un cambio en el equilibrio estratégico de Rusia en relación a Europa, y este es uno de los factores fundamentales que explican el conflicto bélico y las presiones de la OTAN contra Alemania para que cortara la posibilidad de pasar el gas por ese lado. Nuri, Sí. si te parece, el viernes podemos seguir con este tema y también profundizar en nuestro gasoducto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el gasoducto Néstor Kirchner? Que ha empezado, por lo menos los caños han empezado a salir de la planta de Valentín Alsina. Así que queremos también, sobre todo, ver los detalles de esa obra y hacer también, como no, un raconto más histórico de lo que fue ponerla en marcha, que me parece que eso todavía no está bien contado. Así que si te parece, el viernes continuamos con todo esto. Dale, perfecto. Muchas gracias. Nuria Mendizábal, nuestra columnista de energía.